Mis apreciados amigos y hermanos, un nuevo mes y un nuevo día, 1 de mayo. Estamos para seguir de nuevo esta interesante historia. A nombre de Fuerte Pregón de Lima, les comparto una lectura y estudio más. Ahora podemos ver cómo Roma fue sometiendo a las naciones bajo su supremacía, bajo su dominio. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida de parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe católica romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos allí en la Gran Bretaña. Se vio entonces un contraste, una diferencia muy notable. Eran esos cristianos primitivos sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las Escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. Los habitantes de la Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos querían amar a todo el mundo, pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo del Señor Jesús. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe sino al Señor Jesús. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo: si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de la vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Esto está escrito en D'Aubigné, Histoire de la Reformation del siglo XVI. Está en francés, París, libro 17, capítulo 2. No fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica, hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa. Ahora veamos otro punto. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y se adherían firmemente a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en África Central y entre los armenios de Asia Menor iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia, la ley de Dios y el sábado. Mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron, pueblo muy especial, en el mismo país en donde el papado asentara sus reales. Fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y su corrupción. Las iglesias del Piamonte, donde estaban los valdenses, mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió a que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Entonces hubo una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses
contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita, pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, que de ahí descendían. Y ellos tenían la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 3. La iglesia del desierto es el nombre que le corresponde y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, Roma. Esta iglesia del desierto era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo, y hasta hoy llega a nosotros esta verdad, es la que estamos estudiando. Que Dios bendiga a todos los oyentes y que atesoren estas verdades en su mente y en su corazón. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.